Buenas tardes, hoy jueves 13 de marzo del 2025 voy a dar inicio a la charla número 100 de Radiografía del Imperialismo Británico y si bien la charla es la número 100, me voy a referir al capítulo 70 de la saga que en el quinto tomo nos habla de la usurpación de las Islas Malvinas. Es una fecha significativa que de todo corazón quiero dedicársela a la memoria de mi esposa, Nilda Teresa Malletti de Olarte, porque hoy es su cumpleaños. Así que a mi inolvidable Nildi le dedico esta disertación tan especial porque es el punto de inflexión de la usurpación, es decir, del robo de nuestras Islas Malvinas por parte de un buque de la Marina Real de Gran Bretaña. El diplomático británico Goodwin Parish, que estaba acreditado en Buenos Aires como cónsul, el 1 de enero de 1825 firmó el tratado por el que ese reino, ese país, reconoció la independencia, la soberanía de nuestro país. Este hombre, que fue tan importante, uno ni en la obra tuve tiempo o poder para desarrollar todo lo que hizo, porque si no la obra, que ya de por sí es muy voluminosa, no tendría 7 tomos, tendría muchísimos más. Aunque ustedes no lo crean, yo he hecho una gran síntesis de cómo nos afectaron los intereses británicos. Pero este hombre, en su obra, escribió una obra, Buenos Aires y las provincias del Río de la Plata. En uno de sus párrafos, que creo muy interesantes, expresó: el gaucho se viste en todas partes con prendas británicas. Tómense todas las piezas de su ropa, examínense todo lo que la rodea, y exceptuando lo que sea de cuero, ¿qué cosa habrá que no sea inglesa? Si la mujer tiene una pollera, hay 10 posibilidades contra una que sea manufactura de Manchester. La caldera u olla en que cocina su comida, la taza de loza ordinaria en que la come, su cuchillo, sus espuelas, el freno de su caballo, el poncho que lo cubre, todos son efectos de Inglaterra. Triste, pero real, ¿no? Lamentablemente, esto no cambió mucho en el futuro. Visitando nuestro país en 1910, el escritor inglés Thomas Harvey escribió, vino para el centenario de la Revolución de Mayo, ¿no? Para los festejos. En la Argentina, fuera de la mazamorra, el asado y el puchero, todo lo que se conoce y de todo lo que se está vestido es extranjero. Desde locomotoras a escarbadientes, todo es inglés. Vuelvo a repetir, qué tristeza, ¿no? Esta debilidad, esta dependencia absoluta, hizo que, como si fuera un fruto maduro, las Malvinas estuvieran por caer en su poder. Ignorando lo que había realizado, la depredación realizada por la corbeta Lexington a partir del 31 de diciembre de 1831, el sábado 25 de febrero de 1832, el encargado de negocios argentinos en Gran Bretaña, Manuel Moreno, hermano del doctor Mariano Moreno, en una comunicación reservada, informaba a nuestro gobierno lo siguiente:
los ingleses están preparando un complot para arrebatarnos las Islas Malvinas. Lo escribió el sábado 25 de febrero de 1832. Un excelente diplomático, Moreno. Los ingleses están preparando un complot para arrebatarnos las Islas Malvinas, luego que empezaron a verse las ventajas con que se había establecido el señor Bernet, con permiso y autorización del gobierno de la República. Luego que se tocaron los provechos que derivaban del ganado que existe en ellas, que se demostró la aptitud a la agricultura de un clima propio y saludable, y se colocó en evidencia que el ramo solo de proveer víveres a los buques que doblan el Cabo de Hornos eran un objeto muy capaz de entretener una vasta industria y de hacer la prosperidad de un pueblo, además de poseer puntos ricos y preciosos bajo un aspecto comercial y de navegación. Se formó un complot entre algunos ingleses residentes en Buenos Aires, a cuya cabeza, o al menos como agente, según lo demostraré, se ha puesto el hermano de uno de los propietarios del periódico Morning Herald. Creo mi deber el llamar la atención del señor ministro de Relaciones Exteriores hacia una disputa de la más seria trascendencia que se está silenciosamente preparando con mucha actividad y puede comprometer dentro de poco los derechos del país, su dignidad y sus destinos, interrumpiendo la amistad y buena inteligencia que existe con el gobierno inglés. Tal es la cuestión que se pretende suscitar acerca de la soberanía de las Islas Malvinas, que habiendo sido hasta 1810 un establecimiento español y estando anexa naturalmente a la jurisdicción de Buenos Aires, de donde recibían sus guarniciones y sus colonos, pasaron al dominio privado de la República por la Revolución de Mayo, que desmembró las Provincias Unidas del Río de la Plata del gobierno de la península y constituyó su territorio y dependencia en un estado independiente. Entretanto, yo no excusaré con este ministerio, en su caso, ni argumentos ni protestas, si es necesario, que conduzcan a disipar la inesperada disputa y a defender los derechos y dignidad del país que tengo el honor de servir, mientras espero instrucciones del señor ministro de la materia. Verdaderamente, para aplaudirlo de pie, el informe de Manuel Moreno. Ese sí que fue un diplomático al que se le pagó bien, como a todo diplomático, pero como diría Carlos Gardel, se ganó bien sus porotos. El complot que nuestro representante diplomático denunciara con tanta clarividencia estaba conformado ya por una campaña periodística en Londres que con una decidida mala fe ponían en duda nuestros derechos sobre el archipiélago y preparó a la opinión pública británica para el despojo que se iba a producir el jueves 3 de enero de 1833. Manuel Moreno destacó también en ese informe las amenazas que había proferido el presidente estadounidense Andrew Jackson, que en un mensaje leído al Congreso de su país en diciembre de 1831, pocos días antes del ataque de la Lexington a Puerto Soledad, expresó, fustigó severamente los controles que Argentina había impuesto a sus naves, ¿no? para evitar la continuación de la matanza indiscriminada de animales en las Islas Malvinas. O sea, como diciendo, ¿quiénes son los argentinos para decirnos cuántas focas o vacas o caballos podemos matar para llevarnos el cuero? ¿Quiénes son los argentinos? Y, señor Jackson, los dueños de las Malvinas, perdóneme, ¿no? Pero así era la cuestión. Pero bueno, la prepotencia del presidente estadounidense, que lamentablemente parece que en nuestro día ha vuelto a reverdecer en otro mandatario. En fin, así fue la cosa. El Morning Herald de Londres, en su edición del 2 de febrero de 1832, 11 meses antes del despojo,
por medio de un artículo tendencioso y deformante de los derechos argentinos, a los que catalogó de pretensiones, nosotros teníamos pretensiones sobre las Islas Malvinas, criticó esos controles impuestos por Bernet para proteger la fauna del archipiélago, y expresando que los pobres loberos, pobrecitos, habían sufrido vejaciones, lo que no era cierto, porque Bernet, si bien en muchos casos confiscó las cargas al personal, lo trataron muy bien. Nunca en ningún momento nadie pudo decir que le dieron un sopapo, por poner un ejemplo, porque no fue cierto. Y este diario le pedía al gobierno que hiciera cesar esos imaginarios ultrajes, porque eran imaginarios, y para evitar que los yanquis le ganaran de mano. Prácticamente ese diario dijo: ocupemos las Malvinas, o las Falkland, como ellos les decían, y les dicen lamentablemente, antes que nos ganen de mano. El asesinato, vamos a otro punto, del comandante Francisco Mestivier, Juan Francisco Mestivier, que fue nombrado, como sabemos, el 10 de octubre de 1832 por el gobernador de Buenos Aires, el brigadier Juan Manuel de Rosas, comandante interino de las Islas Malvinas, en tanto y en cuanto estaba retenido en el Tribunal de Presas, en medio de una galleta marinera, digamos, judicial, Bernet, que lo atrapó, no pudo regresar a las Malvinas debido a tiempo y forma, y bueno, y nunca va a regresar. Este hombre, que desgraciadamente va a viajar con su esposa, que estaba embarazada, cuando llegó a las islas, bueno, encontró verdaderamente no me sale la palabra lo que quiero decir, un polvorín, discúlpeme, un polvorín, o sea, una pequeña chispa y explotaba todo. Tal es así que a poco de llegar va a ser asesinado por un grupo de gauchos que estaban ahí, a los que seguramente habrá querido imponer algún cierto orden, alguna orden de trabajo. La gente estaba muy soliviantada, corría el alcohol y el facón en mano de un gaucho pendenciero. Bueno, la cuestión es que este hombre va a ser asesinado en presencia de su esposa, que había dado a luz recientemente. O sea que el pobre Mestivier, como yo lo dije en una charla pasada, viajó de Buenos Aires hacia su muerte. El domingo 30 de diciembre de 1832, prácticamente al año del ataque de la Lexington, llegó a Puerto Soledad la goleta Sarandí al mando del teniente coronel de Marina José María Pinedo, que era el hombre que en la nave esa había viajado Mestivier y su esposa pocos meses antes. Luego que lo deja en Puerto Soledad, salió a recorrer las Islas Malvinas, a levantar una cartografía. Bueno, era un barco de la Armada, así que no hizo más que cumplir con su deber. Cuando llega, para despedir el año, para despedir el 1832, se entera de que Mestivier ha sido asesinado. Y bueno, y no habiendo otra persona, otra autoridad, asume el mando como comandante político y militar de las Islas Malvinas y sus adyacencias al Cabo de Horno en el mar Atlántico. Eso fue el 30 de diciembre de 1832. Imagínense Pinedo, sorprendido por lo acontecido, ahora era el comandante de las islas, y bueno,
lo mal que se habrá sentido, ¿no? Por lo ridículo de la muerte de Mestivier, que vuelvo a repetir, fue por un quítame esas pajas, ¿no? Por una tontera, por una orden. Pero bueno, eran gente brava. Los gauchos que estaban ahí no eran ninguna carmelitas descalzas. El miércoles 2 de enero, o sea, a los 3 días que este hombre asumió el mando, ingresó lentamente en la bahía de Soledad la fragata de guerra inglesa Clio, la fragata británica, cuya presencia, como la de toda nave que ingresaba al puerto, fue tomada con naturalidad por los lugareños, y por ese motivo Pinedo envió a 2 oficiales, como era de costumbre, a darles la bienvenida, y a preguntar, siempre se preguntaba a todo barco que fondeaba, si tenían algún enfermo infecto contagioso. Porque si lo tenían a bordo, no iba a desembarcar nadie, ellos le iban a llevar alimento y con mucha deferencia les iban a invitar a que por favor se retiraran, porque la población era muy chiquita, y luego de que la Lexington se llevó a varios colonos, acuérdense, después del desastre que hizo esa nave estadounidense, era nada más que por una medida precautoria, ¿no es cierto? Si hay un enfermo, un contagioso, acá no se puede desembarcar, le vamos a proveer de alimento, de lo que necesiten, pero por favor, leven ancla y váyanse, porque podemos morir todos. Los emisarios fueron recibidos secamente por el capitán de la nave, John James Oslow, quien informó que una vez que terminara de fondear, pasaría a conversar con Pinedo en la Sarandí para informarle el motivo de su presencia. Es decir, no solo con gran descortesía, sino en forma bastante maleducada. No, les dio un tratamiento frío y cortante. Pocos lo advirtieron en ese momento, pero la Clio se ubicó en forma paralela a la Sarandí, que era una nave de porte mucho menor, de manera que todos sus cañones de la banda en la que ancló, si hubieran disparado todos juntos, la Sarandí duraba unos minutos a flote, la hubieran hundido. Pasado el mediodía, el capitán Oslow tuvo la deferencia de entrevistarse con el teniente coronel de Marina, José María Pinedo. Y le dijo, en un verdadero ultimátum, que por orden del almirantazgo británico venía a tomar posesión de las Islas Malvinas. Por lo que le informaba que para el día siguiente debía estar arriado el pabellón argentino, porque nuestra gloriosa bandera flameaba, como era lógico, en ese territorio nacional desde 1820. Pinedo pasó de la sombra a la protesta más enérgica, diciendo, pero discúlpeme, ¿usted está loco? ¿Cómo va? Oslow, sin inmutarse, le entregó una nota, ¡tac!, verdaderamente una obra maestra del cinismo y la piratería, que expresaba lo siguiente. Ahora voy a leer lo que escribió este caballerito. Señor, comunico a usted que he recibido órdenes de su excelencia, el comandante en jefe de los buques de su majestad británica de estación en Sudamérica, que fondeaban en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en nombre de su majestad, de ejecutar los derechos de soberanía sobre estas islas. Es mi intención izar mañana por la mañana la bandera nacional de la Gran Bretaña en tierra, por lo que solicito tenga bien arriar su bandera y retirar sus fuerzas, llevando consigo todos los propósitos que pertenezcan a su gobierno. Esta nota, pese a lo repugnante verdaderamente que es, deja sin embargo muchas cosas buenas. Nuestra bandera flameaba,
llévense todo lo que es de propiedad de su gobierno. O sea, porque ustedes ocupaban estas islas, que son Argentina, pero ahora se van, porque nosotros venimos a ocuparlas. Después de concluir la entrevista, Pinedo se reunió con sus hombres, quienes le respondieron que estaban dispuestos a luchar. Y esto hay que recordarlo, hay que reconocerlo, porque yo lo he dicho varias veces. Esta obra, esta saga, esta charla, no están escritas con un sentimiento de malo de mi parte hacia el pueblo británico, hacia los ingleses. No, los pueblos no tienen nada que ver, son los gobiernos el problema. Porque muchos marinos que estaban a bordo de la Sarandí eran ingleses. Y sin embargo le dijeron a Pinedo, no, nosotros si usted lo decide vamos a pelear, ¿eh? Y hubieran peleado. Es una cosa muy digna de reconocer, ¿no? Por eso, como nunca está de más repetir lo que considero bueno, yo no he escrito ni estoy dando estas charlas por odio hacia los británicos. No les tengo, reconozco, ningún cariño a los distintos gobiernos de esa potencia, que es otra cosa. El pueblo no tiene nada que ver con los gobernantes que tiene. Ante esa respuesta de sus hombres, que por supuesto le habrá agradado, a las 10 de la noche comisionó Pinedo a 2 oficiales para que informarse a Onslow que ellos estaban dispuestos a luchar, a resistir el avallazamiento, ¿no? De la usurpación. Pero estos no pudieron transmitir su mensaje, pues Onslow dormía y nadie se atrevió a despertarlo. Ante esa novedad, Pinedo se preparó a combatir, repartió armas entre los gauchos que allí se encontraban, se alistaron cañones, se reforzó la guarnición militar en tierra, y así con gran nerviosismo esperaron el amanecer, sabiendo que el jueves 3 de enero de 1833 no sería un día más. Pero luego de pensarlo, luego de meditarlo, viendo el poderío que tenía la nave británica, Pinedo reflexionó, diciendo que iba a ser un inútil baño de sangre, que iban a morir, porque la superioridad era aplastante, y entonces decidió, por considerar que estaba en inferioridad numérica y de armamento, no resistir, ¿no es cierto? Y así fue como ordenó que la dotación de tierra se reembarcara en la goleta Sarandí, expresando a todos los civiles que quisieran abandonar las islas que podían hacerlo en esa nave argentina. Triste papel asumió ese día el teniente coronel de Marina, José María Pinedo, que no era un cobarde, como su foja de servicio lo demostraba, en la guerra de Brasil especialmente. Sin embargo, la actitud asumida esa jornada debe ser repudiada. Yo lamentablemente no puedo aplaudir lo que hizo Pinedo, pues no cumplió con las órdenes que se le habían impartido por la superioridad al navegar hacia las islas, trayendo al comandante Mestivier, que decían que ante cualquier eventualidad en que se produjera un hecho semejante como el que lamentablemente aconteció, tenía que combatir. A las 9 de la mañana del jueves 3 de enero de 1833, el usurpador británico, el capitán Onslow, desembarcó con un grupo de marinos, clavaron un mástil en una casa de Puerto Soledad e izaron la bandera británica en medio del redoble de tambores. Mientras esto tenía lugar, en la comandancia militar de las Islas Malvinas, desde las primeras horas del alba, flameaba la bandera argentina. Al divisarla, marinos británicos se dirigieron a dicho lugar y procedieron a arriarla, luego de la cual Onslow redactó una nota que envió a Pinedo conjuntamente con esa bandera. La misma decía que le entregaba nuestra enseña patria
¿no?, por haberse encontrado esa bandera extranjera en territorio de Su Majestad Británica. Increíble, pero así fue la usurpación. José María Pinedo, como para demostrar que las Islas Malvinas, pese a ese repudiable acto de usurpación carente de todo derecho, fueron y seguían siendo Argentina, nombró comandante político y militar de las Malvinas al capataz Juan Simón, dándole un documento oficial y unas órdenes por escrito, sin percatarse que ese hombre era analfabeto. El viernes 4 de enero de 1833, a las 4 de la tarde, la goleta Sarandí levó anclas y partió rumbo a Buenos Aires. La premonición de un año antes prácticamente de Manuel Moreno se había cumplido al pie de la letra. En 1833, el gobierno argentino, al enterarse de la usurpación británica de nuestras Islas Malvinas, ascendió a Manuel Moreno al cargo de ministro plenipotenciario frente al gobierno de Su Majestad Británica en Londres, es decir, embajador, con instrucciones precisas de reclamar, de cómo debía efectuar el reclamo para que nos devolvieran nuestras islas. En cumplimiento de estas disposiciones, Moreno hizo publicar un trabajo muy importante llamado Observaciones sobre la violenta ocupación de Malvinas o Islas Falklands por el gobierno británico en 1833. Mediante ese folletín, que estaba dirigido al pueblo y al gobierno británico, Moreno pretendió que la situación volviese a la anterior, antes que todo se retrotrajera antes del despojo del 3 de enero, invocando elementales principios del derecho internacional. Siguiendo instrucciones del gobierno argentino, Moreno entregó la protesta formal al vizconde Palmerston el 17 de junio de 1833 a las 12:30 horas. La misma, así como todas las posteriores, incluyendo las dirigidas al duque de Wellington y al conde de Aberdeen, que abarca el periodo 1833-1841, no fueron contestadas y se encuentran compiladas en la obra Reclamación del Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata contra el de Su Majestad Británica sobre la soberanía y posesión de las Islas Malvinas, Falkland. Discusión oficial, Londres, impreso por Arturo Carlos Lutzman, 25, Gamal Place, 1841. De ese modo, mis queridos amigos, nosotros fuimos despojados sin ningún derecho, nada más que el que da la fuerza bruta de las Islas Malvinas. Así fue. Fíjense con qué frialdad y cinismo el Reino Unido de la Gran Bretaña nos despojó de lo que es nuestro, hasta el día de la fecha. El viernes 1 de marzo de 1833 arribó a Puerto Soledad el Beagle, pequeño barco de guerra británico de 10 cañones, comandado por el capitán Roberto Fitzroy, de 26 años, que provenía de la región más austral del territorio argentino, en cumplimiento de una misión que le asignara el almirantazgo británico, que era completar los trabajos de hidrografía y cartografía de la Patagonia y Tierra del Fuego. No era la primera vez que esa nave y su capitán atracaban en Puerto Soledad. En su viaje anterior, de la nave del Beagle, en 1826 y 1830, había estado en las Islas Malvinas, donde recibieron un trato muy cortés por parte de las autoridades argentinas,
pudiendo adquirir provisiones y reabastecerse de agua dulce, bebidas espirituosas, bebidas alcohólicas, en fin, café, azúcar, carne, en fin, lo acostumbrado, poroto, garbanzo. Pero en esta segunda oportunidad Fitzroy se dio cuenta que algo raro sucedía, pues no flameaba la bandera argentina en la comandancia militar como era de esperar, ya que tan solo observaron una bandera francesa en un rudimentario cargamento de náufragos galos, y por tal razón ordenó que se alistara un grupo de desembarco bien armado para averiguar qué había sucedido en dicho poblado, en las islas, y bueno, dando el ejemplo, porque pensó que iba a haber problemas, él viajó en esos botes, él comandó la patrulla. Apenas le llegaron a tierra, marcharon al campamento francés. Pero antes de llegar, un marino británico, desembarcado del Beagle, se encontró con Guillermo Dixon, que era un hombre que vivía ahí de antes de Vernet. Y este le informó lo que había ocurrido en Malvinas. Es decir, que de ese modo insólito se enteraron que a partir del 3 de enero de 1833 las Malvinas habían sido anexadas por la fuerza y sin derecho al Imperio Británico. 2 días más tarde arribó a Puerto Soledad la goleta inglesa Rapid, procedente de Buenos Aires, a cuyo bordo venía el representante de Luis María Vernet, el inglés Mateo Brisbane, un estrecho colaborador suyo llamado Ventura Pasos y otro empleado llamado Thomas Halsby. Brisbane reunió a la peonada y le informó que de acuerdo a las órdenes que le había dado Vernet, seguiría siendo el capataz Juan Simón, un francés que despreciaban los gauchos, a ese al que Pinedo nombró comandante político y militar y le dio instrucciones escritas y era analfabeto. Pero los gauchos a Simón no lo querían, era francés, pues no solo los trataba mal, sino que los trampeaba jugando a las cartas. Una de las pocas diversiones que los gauchos tenían, y este hombre, que se ve que era muy hábil y sucio jugando a las cartas, les quitaba las monedas que estos ganaban por su tarea. Al poco tiempo, Simón reconvocó a Guillermo Dixon, a Antonio Rivero y Santiago López para realizar un informe sobre el trabajo realizado desde la partida de Vernet y en especial sobre el estado de la hacienda. En sus declaraciones, ¿no?, de estos hombres, elogiaron tanto a Simón que verdaderamente parece como que fue una teatralización, como que todas las declaraciones parecen calcadas una de otra, las tres dicen lo mismo. Esto puede parecer un síntoma de docilidad, de gauchaje, que en realidad no era el sentimiento de los peones. Hombres primitivos que no estaban a gusto con lo que había pasado y tampoco con la figura del capitán Juan Simón, pese a que al ser interrogados dijeron que era un gran tipo, digamos, un gran hombre. El gaucho Juan Brasido, que era encargado de la hacienda, era uno de los más disconformes y lo demostró al negarse a construir un corral que le ordenó Juan Simón, el capataz Juan Simón, expresándole que por ser un trabajo que debía realizar de a pie era indigno para un gaucho, por lo que fue separado del cargo que tenía en la primera semana de mayo de 1833. Entonces, los demás gauchos, escarmentados con lo que le ocurrió a Brasido, dejaron de lado la protesta y construyeron el mencionado corral. Esta expresión que tuvo Brasido de decir este no es un trabajo para un hombre, hay que entenderlo dentro de lo que era el pensamiento del gaucho.
porque para el gaucho todo lo que se tenía que hacer de a pie no era digno de uno de ellos. El gaucho trabajaba a caballo. Usted le puede mandar lo que quiera, pero a caballo, a pie, a pata, no. Eso es trabajo de mujeres. O sea, el gaucho tenía una filosofía muy, muy especial. Recuerden la frase que ya repetí, que dije en 2 charlas y volví a repetir la última vez. Siendo el gaucho tal vez un asesino, es todo un caballero. Había que tratarlo al gaucho, había que entenderlo. Acabo de nombrar a Carlos Roberto Darwin, el científico que con sus ideas va a cambiar el pensamiento de la humanidad, y siendo uno de los lugares donde comenzó a pensar diferente, casualmente fue en las Islas Malvinas. Yo ya me voy a detener aquí en esta charla porque no tengo más tiempo físico, pero en la próxima vamos a trasladarnos con Darwin y unos gauchos a hacer un recorrido por Malvinas, como él lo demostró, con hombres extraordinarios. Uno de ellos, que ya lo adelanté, el único que escribió con nombre y apellido de toda su obra, Santiago López. Como me quedan un par de minutos, muy pocos, quiero decir que una reflexión, porque lo he leído, que la Confederación Nacional de Veteranos de Guerra han criticado el nombramiento de nuestra embajadora en Gran Bretaña, la licenciada Mariana Edith Plaza, quien habría dicho que se debería dejar en estos momentos de lado la reivindicación de nuestros derechos soberanos sobre las islas y abocarnos a cooperar con Gran Bretaña en materia comercial y cultural. La Federación de Veteranos de Guerra expresó, y yo honestamente comparto lo que ellos piensan, lo que ellos han dicho, que la soberanía sobre nuestras islas no se negocia, se defiende, se reclama, siempre de pie, no de rodillas. Esperemos que con el transcurso del tiempo nuestra embajadora, demuestre que a veces uno tiene expresiones no felices, pero que cumpla su cometido, como es el que verdaderamente tiene que tener todo embajador argentino en Londres: defender y reclamar la devolución de nuestras Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Señoras, señores, en este día tan especial, en la charla número 100, en la que he relatado, lamentablemente, la usurpación de las Islas Malvinas, como siempre, les envío todo mi cariño y todo el agradecimiento por las respuestas, las devoluciones que tengo de ustedes. Tengan muy buenas tardes. Ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias.